Vamos a introducir el problema de la clasificación, que es un problema de aprendizaje supervisado. Vamos a introducir conceptos básicos, así como algoritmos y, por último, medidas de evaluación de la calidad de los modelos. El problema de la clasificación se enmarca dentro del paradigma del aprendizaje supervisado. En este se dispone de un conjunto de variables de entrada previamente definidas o prefijadas, que se llaman atributos y que tienen cierta influencia sobre una o varias variables de salida, denominadas variable respuesta o variable objetivo. En cada problema se van a utilizar los primeros para predecir el segundo, es decir, se utilizarán los atributos para predecir la variable objetivo. En este tipo de problemas, la variable respuesta es cualitativa, es decir, la variable respuesta está definida mediante un conjunto finito de categorías. Si hay dos categorías, se dice que el problema es binario. Si hay más de dos categorías, se dice que el problema es no binario o multiclase. Entonces, cuando hablemos de predecir la variable respuesta, en realidad estamos diciendo que estamos clasificando un objeto o asignándole la categoría correspondiente. En la tabla de abajo se muestra un ejemplo de datos preparados para un problema de clasificación en los que las primeras variables se corresponden con los atributos y la última variable, target, se corresponde con la categoría a clasificar. Aunque no aparece recogido, se trata de un problema de clasificación binaria y las variables que toma la variable respuesta target son 1 y 0. Estos valores suelen representar ausencia o presencia de alguna condición, etc. Algunos ejemplos de problemas de clasificación son predecir si un paciente hospitalizado debido a un ataque de corazón tendrá un segundo ataque basándose en características demográficas o clínicas de ese paciente, identificar dígitos de un código postal escrito a mano a partir de una imagen digitalizada o identificar si una transacción bancaria es fraudulenta o no en función de la dirección IP del usuario o de su historial bancario. Vamos a estudiar ahora diferentes algoritmos utilizados en problemas de clasificación. El primero de ellos va a ser los árboles de decisión. Un árbol de decisión es un tipo de modelo predictivo que se caracteriza por segmentar o dividir el espacio de los atributos en un conjunto de regiones. Esto lo hacen mediante una serie de reglas binarias que se van definiendo de forma recursiva y que se pueden representar en forma de árbol, como el que se muestra a la derecha. En un inicio, todas las observaciones se supone que pertenecen a la misma región y posteriormente se va dividiendo el espacio de atributos, de forma que se minimice una cierta función de error. Después se repite el proceso para buscar el mejor atributo y punto de corte y se va a concluir cuando se alcance un criterio predefinido de parada. El proceso descrito anteriormente va seleccionando la mejor división en cada paso sin tener en cuenta las divisiones que se van a llevar a cabo posteriormente. De esta forma se podría obviar la opción que da mejores resultados globales. El problema es que podría sobreajustarse a los datos de entrenamiento y no predecir bien datos que no ha visto nunca. La solución se conoce como podado del árbol o extraer un árbol subóptimo que proporcione una tasa de error menor. Para ello se puede considerar un árbol suficientemente grande y reducirlo sucesivamente hasta mejorar el error o se puede utilizar la estrategia conocida como Cost Complexity Pruning, que selecciona un subconjunto de subárboles indexados por un parámetro alfa de ajuste, que controla el equilibrio entre el ajuste a los datos de entrenamiento y la complejidad del clasificador, evitando el overfitting. Entre las ventajas del algoritmo anterior podemos encontrar su interpretabilidad porque se pueden representar además gráficamente y se entienden fácilmente por alguien que no sea experto. De hecho, en ocasiones se utilizan para entender mejor los datos. Además, su capacidad de trabajar con variables cualitativas sin necesidad de tratarlas o codificarlas previamente. Por otro lado, no es necesario que sigan una distribución específica, pues es un modelo no paramétrico y no es necesario escalar o normalizar las variables. Además, funciona bien con problemas no lineales y puede escoger automáticamente qué variables son importantes y cuáles no. Algunas desventajas son que son muy sensibles a los datos y una pequeña variación en los mismos provoca que se construya un árbol distinto. También son sensibles a los datos no balanceados. Si existen demasiadas variables continuas puede perder eficacia, se ajusta mejor a variables categóricas, no suele proporcionar los mejores resultados de predicción en comparación con otros modelos actuales y tiene tendencia al overfitting.
Hemos mencionado que los árboles de decisión no son los clasificadores que mejores resultados proporcionan, a pesar de ser útiles en multitud de problemas o como paso previo a otro análisis mayor. Existen técnicas como el bagging y el boosting que están basadas en combinaciones de árboles de decisión y que mejoran los resultados predictivos. Los métodos bagging reducen la varianza. Se ajusta un conjunto de árboles distintos a muestras de entrenamiento distintas tomadas aleatoriamente y se toma la media de las predicciones de todos. Una extensión de esto es el modelo Random Forest, que además de lo anterior selecciona aleatoriamente los atributos. Los métodos boosting mejoran la predicción, se ajustan los árboles secuencialmente y en cada paso se intenta reducir el error del árbol anterior. Una extensión de esto es el gradient boosting, que mejora la predicción aunque es muy propenso al overfitting. Otro tipo de métodos de clasificación son los métodos probabilísticos. Estos utilizan la inferencia estadística para asignar la mejor clase a una instancia dada. Además, también proporcionan la probabilidad de que dicha instancia pertenezca a esa clase. En general, se selecciona como la mejor clase para una instancia la clase con la probabilidad más alta. Además, este tipo de métodos tiene algunas ventajas sobre los clasificadores no probabilísticos y es que pueden generar intervalos de confianza en relación con las etiquetas de clase que eligen. Ejemplos de estos son el algoritmo Naive-Bayes y la regresión logística. El clasificador Naive-Bayes está fundamentado sobre el teorema de Bayes y su uso es recomendable cuando la dimensión de los atributos es alta. Este método asume que, dada una clase, los atributos son independientes, lo cual en general no es cierto, aunque simplifica bastante la estimación. A pesar de su simplicidad, este modelo a menudo supera alternativas más sofisticadas. Algunas ventajas son que funciona correctamente con un conjunto pequeño de datos, soporta problemas con múltiples clases, es decir, no binarios, trabaja con variables nominales y entre las desventajas se encuentran que es bastante sensible a los datos de entrada y cómo se preparan al introducirlos. La regresión logística es otro tipo de método probabilístico. Modela la probabilidad de que la variable objetivo pertenezca a una categoría determinada, en lugar de modelar la variable objetivo directamente como hacíamos en el caso anterior. Es recomendable para problemas de clasificación binaria, aunque existen extensiones para problemas multiclase. Este método toma los atributos, los multiplica a cada uno por un peso y los suma. Posteriormente, se aplica la función logística o sigmoide y se obtiene un valor entre 0 y 1, que se corresponde con una probabilidad. Un valor para i mayor de 0,5 se clasifica como perteneciente a la clase 1 y por el contrario se clasifica como perteneciente a la clase 0. Ventajas de este método son que es eficiente desde el punto de vista computacional, es fácilmente implementable, es muy interpretable, admite variables categóricas y numéricas y entre las desventajas se encuentran que es propenso al underfitting y puede resultar poco preciso. Para este método se proporciona un número k entero positivo y este clasificador identifica los k puntos del conjunto de datos más cercanos a la observación que se quiere clasificar. Posteriormente, se estima la probabilidad de que i tome una clase, conociendo el valor de los atributos de la observación nueva. Por último, utiliza la regla de Bayes y clasifica la observación asignándole la clase con mayor probabilidad. Entre las ventajas de este método encontramos alta precisión, que no es sensible a valores atípicos, no necesita suposiciones sobre los datos, trabaja con valores numéricos y nominales, y entre las desventajas que el coste computacional es elevado y requiere mucha memoria. Además, las predicciones pueden ser inestables. Previamente se han introducido diversos métodos o algoritmos de aprendizaje automático orientados a problemas de clasificación. Es natural preguntar cuál de ellos es el mejor modelo, no obstante, ninguno domina al resto en todos los problemas. Dependiendo del conjunto de datos sometidos a estudio y del problema en particular, un método proporcionará mejores resultados que otros, pero no universalmente. Es importante estudiar la generalización de un modelo de aprendizaje automático. Es decir, la capacidad que tiene éste de predecir correctamente nuevas observaciones sin haberlas visto antes. En la práctica, evaluar el comportamiento del modelo sobre datos independientes sirve de guía para escoger el modelo óptimo y cuantifica la calidad del mismo. El rendimiento de un modelo de clasificación se cuantifica comparando cuánto se acercan los datos reales a los predichos. Es conveniente estudiar el error sobre el conjunto de datos de entrenamiento utilizado para entrenar el modelo y sobre los datos de validación, nunca vistos por el modelo, y compararlos. Estos valores deberían ser cercanos.
Lo ideal es conseguir un balance entre el sesgo y la varianza. En la práctica, la varianza es la cantidad que varían las predicciones respecto a los datos utilizados para el entrenamiento. El sesgo es el error entre los datos reales y las predicciones con el estimador obtenido. En general, al aumentar la complejidad del modelo, el sesgo disminuirá y la varianza aumentará, y viceversa. Como el objetivo es conseguir el menor error total, se debe conseguir un balance entre sesgo y varianza. Existen más modelos de clasificación, aunque nosotros hemos querido dar una introducción exponiendo los más comunes, que serían los que hemos puesto anteriormente. En un problema de clasificación se deben probar varios modelos dependiendo del problema y evaluarlos posteriormente para escoger el que mejor resultados proporcione. Toda esta información quedará más clara enfrentándose a un problema real de tratamiento de datos de clasificación.